Ya está por aquí Ramón Bernardo para hablarnos del tema que hemos anunciado en el sumario de entrada, que es muy interesante, sobre todo por una serie de circunstancias que se están detectando de un tiempo a esta parte en Estados Unidos y que tienen que ver con las drogas, evidentemente. Será mejor Ramón Bernardo quien nos lo explique y quien nos dé unos datos que ya me ha avisado nos van a dejar perplejos. Muy buenos días, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarte, José Luis, y encantado también de saludar a todos nuestros espectadores y oyentes, espectadores de Alcarria TV y oyentes de Radio Guadalajara. Que, por cierto, como no nos vamos a ver hasta después de Navidad, antes de que se me olvide, feliz Navidad. Muy bien, pues feliz Navidad también a ti y a los tuyos. Espero Seguiremos. el día 26 desearos feliz año nuevo. ¿Vale? Así es, así es. Bueno, pues ya queda claro que la sección continúa a pesar de las Sí, fiestas, sí, nosotros. porque bueno, Eso de oye, las vacaciones, eso de las vacaciones es para otra gente que no es para nosotros, José Luis. bueno, evidentemente tenemos que propiciar unas buenas vacaciones y qué mejor vacaciones que quedarse en modo mantita y chocolate con churros mientras escuchamos Es Radio y en Es Radio particularmente la sección que nos traes cada martes y cada miércoles hablando de cine. Bueno, Pues yo te he de advertir que el próximo martes haré el programa desde Zaragoza. pues bien, La bien, muy bueno. noble, la muy leal ciudad inmortal de O Zaragoza. sea que intuyo que vas a casa a la sempiterna cena con los cuñados. Claro, yo hago, me has dado en el clavo, has dado en el clavo y tal. Ya sabes que yo practico el vuelve a casa, vuelve Eso, por eso, como tiene que Navidad. ser, sí señor, sí señor. Así que bueno, ya establecidas las reglas del juego de lo que no se habla en la mesa de Nochebuena, seguramente lo vais a pasar genial. Así Seguro. que bueno, vamos a lo que vamos. Me hablabas de epidemia de opiáceas. Sí, ¿Sí? no es un término que acuñe yo, es un término que se conoce así, o la crisis de opioides en Estados Unidos, o la epidemia de opiáceos en Estados Unidos. Y el asunto viene, mira, el opio, simplemente por introducir un poquito, el opio ya sabes que se extrae de una planta que es el Papaver somniferum, ¿verdad? Que se llama también la dormidera, amapola y tal, y que no tiene que ver, bueno, o que no es esa amapola que vemos en nuestros campos de trigo, sembrando los campos de trigo de color ese rojo vivo. Es familia de esta amapola, pero no es exactamente la misma, ¿no? Entonces, de ahí se extrae el Papaver somniferum, que es el principio activo del opio, ¿no? El opio conocido como general, ¿no? Mira, el opio siempre ha sido un objeto porque el opio desde tiempos inmemoriales se conoce su poder analgésico, ¿no? Analgésico y también su poder de crear una sensación de bienestar y también su poder de ser un antidiarreico y también su poder de ser un fármaco que facilita el sueño, el descanso, ¿no? Y como todas estas utilidades se ha ido utilizando a lo largo de la historia, ¿no? El mercado del opio adquirió importancia grandísima en determinadas épocas, las famosas guerras del opio, Efectivamente. que fue una guerra que tuvo China, la China colonizada por los británicos contra los británicos y que ganaron los británicos. Por cierto, las dos guerras del opio las ganaron los británicos y en ella lo que pretendía China era independizarse del monopolio del mercado del opio que tenía el Reino Unido y que se producía sobre todo en la India y en los países limítrofes, ¿vale? Entonces, por eso fueron las guerras del opio. Entonces, el opio se utilizó muchísimo, se utilizó en las guerras mundiales, en la guerra civil americana tuvo una importancia grandísima porque como hubo muchos, la guerra civil americana fue la primera contienda militar, diríamos, moderna de la historia, en la que se empleó artillería los medios casi que conocemos actualmente, pero fue iniciales, ¿no? Pero Entonces, en esa guerra una pregunta, se Ramón. produjeron muchísimos heridos Sí, y se necesitó grandes cantidades de opio claro. para el dolor que producían las heridas de guerra, Esa ¿no? es la pregunta que te Luego, quería hacer, que ese dime. monopolio del opio que generó estas guerras en Extremo Oriente, no era por controlar el opio para fines, digamos, recreativos, sino era para fines médicos, porque se habían dado cuenta de que era un importante anestésico, ¿no?
Bueno, o eran ambas cosas? sí, es que el opio se ha empleado siempre como medicamento, pero se ha empleado siempre también como droga. Ujú, Una cosa lleva a la otra a veces, ¿sabes? ujú, El empleo inicial como medicamento puede llevar luego a su empleo como droga, ¿no? Porque el opio, los principios que contienen el opio, la morfina, que fue el principio primero que se extrajo del opio, el opio diríamos que sería un conjunto de sustancias ujú, que se extraen de esta planta que hablamos, del Papaver somniferum, y del opio se pueden extraer una sustancia pura que es la morfina, ¿no? Entonces, el comercio de esta sustancia siempre ha sido por las dos cuestiones. ujú, Por primero la médica y luego, en segundo lugar, la recreativa ujú, o como droga, ¿no? ujú, Y el empleo, por ejemplo, en China, la tradición china era utilizar el opio mezclado con tabaco y se fumaba. Los famosos fumaderos de opio ujú, eran eso, eran locales donde la gente se iba a drogar, ¿vale? A drogar, diríamos, de una manera convencional, en la que mezclaban el opio con el tabaco y se fumaba, ¿no? Y esto era un mercado grandísimo porque se consumían y se consumen cantidades industriales auténticamente enormes de opio, por lo cual se necesitaba grandes cultivos de opio y tal, y el comercio y el control de esos cultivos los quería tener el Reino Unido. ujú. China quería desprenderse de ese monopolio que tenía el Reino Unido en aquel momento, la gran potencia mundial, y por eso se generaron estas dos guerras, ¿no? Que en definitiva la guerra del opio era el reflejo del monopolio colonialista que tenía el Reino Unido en todo el Extremo Oriente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, el uso del opio, en este caso, en el caso de las guerras del opio, era sobre todo por su uso recreativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ya con esto, en la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a utilizar la morfina, porque ya a finales del siglo XIX se descubre, se consigue aislar el elemento activo del opio, que es la morfina, y se utiliza masivamente en las dos guerras mundiales. También he de decir que, por ejemplo, en el siglo XIX, principios del XX, en el Reino Unido, el láudano, que seguro que has oído hablar, el Sí. láudano es una mezcla de opio y alcohol, ¿vale? Y Ajá. esto era más barato que el whisky. El láudano era más barato que el whisky y se vendía habitualmente en los bares, en los sitios donde vendían bebidas Ujú, alcohólicas, se vendía láudano, y la mayoría de los obreros británicos que en aquel momento de la época de la industrialización tenían unas condiciones miserables de vida, el día que tenían de fiesta, que había un día a la semana que tenían de fiesta, lo dedicaban a embriagarse con láudano, que ya te digo que era una ujú, mezcla de alcohol y opio y que tenía una venta totalmente legal, ¿eh? O sea ujú, que no era una cosa ilegal. Entonces, y esto ha sido así, o sea, el opio, la morfina, primero, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, hubo muchísimas personas en Europa y en Estados Unidos que quedaron enganchadas a la morfina, ¿no? ¿Por qué? Porque la morfina es una sustancia que efectivamente es eficacísima para el dolor, que además consumida sobre todo en las primeras veces produce una cierta sensación placentera o una intensa sensación placentera y que impele a ser consumida más veces, ¿no? Y que produce tolerancia, o sea que necesitas más dosis para conseguir el mismo efecto, y produce también dependencia, porque si dejas de tomarla tienes un síndrome de abstinencia que en el caso de la morfina, en el caso de los opiáceos, es intensísimo. De esto ya hemos hablado más veces, ujú, pero te recuerdo que cuando una persona enganchada a los opiáceos, llámese morfina, llámese heroína, llámese fentanilo, llámese oxicodona, llámese como se llame, a cualquier opiáceo, deja de consumir, si está enganchada, deja de consumir de pronto esta sustancia, presenta un síndrome de abstinencia brutal, en la que se encuentra súper mal, en la que tiene vómitos, diarreas, dolor abdominal, malestar general,
se encuentra súper mal y es un síndrome de abstinencia muy duro, ¿no? Y esto impele al adicto, al que está enganchado, a volver a consumir para evitar el síndrome de abstinencia, que eso lo hablábamos cuando hablábamos de los opiáceos, pues decíamos, no, es que al principio uno se droga para pasárselo bien, pero llega un momento en que se droga para no tener síndrome de abstinencia, para no pasarlo mal, no porque esté mejor drogándose, sino simplemente para evitar el síndrome de abstinencia, ¿no? Y entonces, esto nos lleva, hemos avanzado y nos lleva a que en la década de los 60 se empiezan a sintetizar en laboratorio sustancias opioides, opiáceos, pero sintéticos. Les vamos a llamar opioides porque son como los opiáceos, pero no son opiáceos porque son de síntesis de laboratorio. Y entre estas sustancias está el fentanilo. El fentanilo, que es... no, ahora que está tan de moda, no es un invento nuevo, viene de hace décadas. No, el fentanilo, lo que pasa es que estas cosas no van, uno, como decía un amigo mío, uno no se acuesta en la Edad Media y amanece en el Renacimiento, ¿no? Eso no es así. Entonces, uno no, las cosas van avanzando y han ido en un proceso que lleva largos años. Mira, entonces, la droga actualmente que está causando esta auténtica plaga en Estados Unidos es el fentanilo, pero vamos a echar un poquito del camino atrás. Mira, a finales de los años 90, concretamente en el 96, entra en el mercado el Oxycontin. El Oxycontin, que es un medicamento, que es la oxicodona, que está producido por un laboratorio que es Purdue Pharma, que Purdue, que se diría en inglés, tú que sabes inglés seguramente lo dices mejor que yo, Purdue Pharma, ¿verdad? Es Purdue, escrito Purdue, ¿se diría así, José Luis? No lo sé, eso de que yo sé inglés, en fin. Hombre, yo te reconozco a ti como un experto en el idioma, o sea que... Bueno, por bueno, si acaso pues, no vamos a hacer el intento, pero bueno. Bueno, Purdue y Pharma saca al mercado un medicamento que es el Oxycontin, la oxicodona. La oxicodona es un opioide sintético que tiene una potencia tremenda, ¿no? Y el laboratorio, este laboratorio Purdue, que ha sido condenado, o sea que no, esto que hablo no es un hecho basado en mi opinión, sino en una sentencia judicial, lo que hizo es intentar conseguir que la venta de este fármaco fuera masiva en Estados Unidos, ¿no? Y para eso influyó en la clase médica norteamericana, presentando artículos, la mayoría falseados o tergiversados o maquillados, como se dice ahora, en la que se menospreciaba, se minusvaloraba el poder adictivo de la oxicodona. Y se decía que menos de un 1% de las personas que consumen oxicodona tienen problemas de adicción, generan tolerancia o dependencia a esta sustancia, que es una sustancia muy inocua, que puede ser consumida por cualquier persona, y se decían cosas por qué, mitos que son falsos, ¿no? Por ejemplo, se decía que los ancianos soportan mejor el dolor. Falso. Si un anciano tiene dolor, hay que tratarle, hay que darle oxicodona. Que los niños padecen menos el dolor. Falso. Los niños padecen el dolor igual que los adultos. Hay que darles oxicodona si tienen dolor. Entonces empezó a utilizar la oxicodona no para su indicación, que sería pacientes terminales con dolor intenso o pacientes posoperados, una intervención importante que necesitan el fármaco durante unos pocos días, sino se empezó a utilizar para patologías crónicas, por ejemplo, para la artrosis, para dolores articulares, para la fibromialgia, o incluso se empezó a utilizar para procesos puntuales como odontalgias, dolor de muelas, o dolores después de una fractura. Se empezó a utilizar como analgésico habitual, ¿vale? Como analgésico muy habitual. Y, de hecho, te doy cifras que he visto en algún documental de que hubo, en los primeros años 2000, se llegaron a vender, no te estoy diciendo una cifra exagerada, 6.000 millones de dosis de oxicodona, ¿vale? En Estados Unidos hablo. O sea que de pronto pasó a ser un fármaco de uso masivo.
masivo. Ujú. Y todo esto porque se hizo una campaña muy agresiva por parte de Purdue Pharma a los médicos prescriptores, minusvalorando sus efectos adversos y valorando su gran efecto analgésico, ¿vale? Ujú. También esta campaña iba acompañada de cenas a los profesionales, de regalos, Ujú. de a los que colaboraban más y iban a dar una conferencia hablando de su experiencia personal sobre la oxicodona, pues se los obsequiaba. Una campaña muy agresiva de marketing en la clase médica norteamericana, ¿no? De tal manera que de pronto nos encontramos que una gran población o una importante masa de población norteamericana estaba enganchada a la oxicodona, ¿vale? Tenía tolerancia, necesitaba dosis más altas y dependencia a la oxicodona, ¿de acuerdo? Ujú. Y todo esto fomentado por este laboratorio. Ujú. A esto unimos que en Estados Unidos la sanidad no es como en España, ¿no? En España tú tienes cualquier problema de salud, puedes ir a la sanidad pública que tiene listas de esperas, pero también puedes acudir a la sanidad privada. Con las compañías de seguros sanitarios en España tienen unos precios muy asequibles y no somos conscientes de que a lo mejor alguien dice, no, es que yo pago 200 euros al mes por una póliza de salud. Bueno, digo, eso en cualquier país del mundo pensarían que eso es un regalo, ¿me explico? Porque los precios de la sanidad en España, los privados son muy baratos comparados con cualquier parte del mundo. Ya no hablemos de Estados Unidos, que los precios son absolutamente inimaginables para Ujú. nosotros, ¿no? Y la sanidad privada es muy barata porque tenemos una sanidad pública que presta bien servicios y en consecuencia la competencia tiene que ser barata para competir entre ellas, Ujú. ¿no? Y en España la sanidad, por muchas razones, es barata y muy competente. Tenemos un sistema sanitario nosotros muy competente. Es un sistema sanitario mixto en el que predominantemente es público, pero lo privado cada vez ocupa una mayor parcela. En la Comunidad de Madrid, cito un ejemplo, el 40% de la población de la Comunidad de Madrid tiene un seguro privado, ¿vale? En cualquier caso, la asistencia sanitaria en España es muy asequible. En cambio, en Estados Unidos no. En Estados Unidos y una consulta sencilla o de urgencias vale un pastizal y si no tienes ese seguro que te paga la empresa o que te pagas tú, pues estás en un limbo de inatención. Entonces es más barato recurrir a conseguir una receta o para un dolor de una receta de oxicodona para un dolor o al mercado negro que no ir a la sanidad pública Ujú. o a la sanidad privada, mejor dicho, ¿verdad? Porque pública ahí en Estados Unidos no hay. Ujú. Entonces, no sé si me explico. Entonces, esto fomenta Sí. el consumo de estos opiáceos para problemas de salud, Claro, no para en el momento uso en el que se recurre al recreativo. mercado negro ya no hay ningún tipo de regulación y la gente es cuando Claro, lo toma de manera masiva. claro. Vamos a ir avanzando, Ramón, porque es súper interesante, pero ya sabes Bueno, si no nos Sí, da tiempo, sí, seguimos la semana que viene. Como vale, hemos hecho otras veces, hacemos un perfecto, 2, ¿verdad? Un perfecto, 2. pues sí. Vale. Entonces, todo esto pasa con la oxicodona. Pero que la oxicodona es mucho más potente que la heroína, ¿no? Luego, además, eh, en los últimos años, de los 8 últimos años, se introduce un nuevo fármaco que es, bueno, la oxicodona, voy a citar, es el oxicontin, y luego viene otro fármaco, es la hidrocodona, que tiene como nombre el Vicodin. Vicodin, que eso a mí me hace gracia porque el Vicodin y el oxicontin lo he oído en muchas películas se dice, pues Sí. me duele no sé qué, pues tómate ¿quieres un Vicodin? Tal, eso me hace mucha gracia porque aquí en esa marca no existe en España, pero sí en Estados Unidos, que es la hidrocodona, ¿vale? Y entonces aparece otro opiáceo muy potente que es el fentanilo. Ujú. El fentanilo es muchísimo más potente que el oxicontin, y el oxicontin es más potente que la heroína y que la morfina, Ujú. ¿no? Y el fentanilo también en una campaña que se hace para fomentar el uso del fentanilo empieza a consumirse de manera también importante, ¿no? Porque con dosis muy pequeñas consigues los mismos efectos que con dosis más grandes. Y el fentanilo además se comercializa para el dolor, se comercializa pues inyectable, por supuesto, en comprimidos,
se comercializa también en inhaladores nasales y se comercializa en una especie de chupachús, ¿vale? En esto, una especie de chupachús que se chupan para el dolor, ¿vale? Lo cual le da una especie de margen o de actitud hacia el público de que es muy inofensivo, porque un chupachús nunca es malo, ¿no? Un chupachús es una cosa para niños y que incluso podrían consumirlo los niños, ¿no? A ti no es lo mismo que te receten una inyección, una jeringa así de grande, a que te receten un chupachús. Y dices, bueno, chupachús, esto en ningún caso puede ser malo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué lleva a esto? Pues al que el consumo de fentanilo se haya masificado, ¿vale? Esto tiene ramificaciones, y voy al meollo de la cuestión, ramificaciones políticas, geopolíticas que voy a explicar. Pero mira, ahora estamos en un momento en Estados Unidos, Donald Trump cuando su presidencia ya lo denunció, estamos en un momento en Estados Unidos en los que hay ingentes masas de población en Estados Unidos que están enganchadas a la oxicodona, al fentanilo y a otras sustancias que se venden como eso, que contaminan el fentanilo y la oxicodona, porque el fentanilo se contamina ahora muchas veces con heroína. La venta de fentanilo en polvo se le mezcla heroína, porque la heroína a veces, según vaya al mercado, es más barata que el fentanilo. Entonces tenemos en todo Estados Unidos, no solamente en las partes costeras, que son las más pobladas, sino incluso en la América profunda, esa América del interior, hay ingentes masas de población que viven enganchadas a los opioides, que viven totalmente en un mundo marginal en el que su existencia solo consiste en conseguir algo de dinero para comprar una nueva dosis de opioides, ¿vale? Tremendo, Y es tremendo y hasta aquí lo podemos atar hoy porque es que intuyo que lo que viene a partir de ahora es denso y largo. Corrígeme si me equivoco. Pero... Lo que viene a partir de ahora es que es muy, muy peculiar porque vamos a hablar luego, esto enlaza con la geopolítica, vamos a hablar de Claro. India, de Claro, México, por de eso, Estados Unidos, como me lo estoy de suponiendo, China, ¿verdad? y hoy ya llevamos más de 20 minutos, no nos va a dar tiempo a tratarlo en profundidad. Tratarlo en 2 minutos sería no tratarlo, así No, que esto como necesita bien has tiempo. No sugerido... pensaba yo que me iba a ocupar tanto, no Sí, sí, pensaba, no, lo siento, no, José Luis. pero no, es que ha sido súper interesante contextualizando, ¿no? Desde el origen de cómo se empieza a utilizar estas sustancias que en principio son naturales, cómo enseguida se enlaza a circunstancias, de nuevo, geopolíticas, cómo se va desarrollando a raíz de una campaña comercial despiadada, por lo que estamos viendo, completamente despiadada los intereses de una farmacéutica, generan unas consecuencias que ya has comenzado a describir. ¿Y cuál es el statu quo en este momento? Pues es de lo que hablaremos en la segunda entrega del Mira, te próximo voy a dar martes. unas cifras entre 2006 y 2012, las compañías farmacéuticas de Estados Unidos colocaron en el mercado más de 76.000 millones de analgésicos que contienen opioides. 76.000 millones de analgésicos. Y otra cifra te voy a dar. En lo que llevamos de siglo han muerto más de 500.000 personas de sobredosis en Estados Unidos. Para que te hagas una idea, en la guerra de Vietnam murieron 45.000 norteamericanos. 45.000 norteamericanos, que duró 20 años. En la epidemia de opioides en este siglo lleva causadas más de 500.000 de muertes. Tremendo, tremendo. Seguiremos hablando de este tema tan interesante y que es tan necesario conocer porque no vaya a ser que, bueno, no sé si está entrando el fentanilo ya en nuestro país, pero por si acaso hay que tener muchísimo cuidado y lo mejor es saber de qué estamos hablando. Como hemos dicho ya, el próximo martes, muchas gracias Ramón Bernadó, y ya estamos todos deseando escuchar la entrega 2 de este espacio que has comenzado hoy y que desde luego está aportando datos escalofriantes, como me has prometido antes de comenzar a grabar. Ramón, hablamos mañana de cine, pero el próximo martes la segunda entrega del programa de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, muchos besos, feliz Navidad.